Alemania necesita más de 250.000 profesionales del sector informático, específicamente los técnicos y administradores de sistemas. Los sueldos oscilan entre 45.000 y 85.000 euros al año, por supuesto dependiendo de las tecnologías que conozcan y de la experiencia que tengas. Así que en este vídeo te quiero compartir 7 tips que me sirvieron a mí para poder encontrar un trabajo de administrador de sistemas en este país, incluso aún no viviendo en él. Así que yo soy Tony y bienvenidos a mi canal Virtualizando. Pero antes de empezar con estos 7 tips, me gustaría aclarar una cosa. Personalmente no soy ningún experto en recursos humanos ni en legalización de documentos, así que lamentablemente de antemano te tengo que decir que no te puedo resolver este tipo de dudas. Sin embargo, lo que sí voy a hacer, como te dije anteriormente, es decirte cómo lo hice yo y cuáles son los tips a nivel técnico y administrador de sistemas informáticos que te pueden servir para encontrar un empleo en el país hermano. Y por supuesto, crecer, avanzar y desarrollarte como profesional IT aún más como yo lo hice hace más de 6 años. El tip número 1 que te tengo que dar es que tienes que tener una 100% de disposición de venirte al país. Sé que es bastante complicado, sobre todo si tienes familia, pero todos los cambios suceden de esa manera y te puedo decir que eso es lo principal, sobre todo en la parte interna y en la parte externa cuando vayas a tener una entrevista de trabajo. Yo personalmente lo que hice en este caso fue unos meses antes de venirme al país, empecé a postularme a distintas ofertas de empleo y puse la dirección en donde yo me iba a alojar temporalmente en mi venida. El tema de alojamiento voy a dar unas recomendaciones más adelante, y de hecho en el empleo donde estoy actualmente, la primera entrevista fue, por deciros, en febrero y la segunda fue mayo-junio. Es decir, que en líneas generales los alemanes son bastante meticulosos con la selección del personal. El segundo tip que te doy y que es muy necesario es el idioma inglés. Evidentemente se habla alemán, pero el inglés es imprescindible en ese sentido, ya que hay muchísimas ofertas que son 100% en inglés en caso de que no hables el idioma. También debo decir y no debo mentir de que son la minoría, pero si hablas inglés ya tienes una gran ventaja. Y si no, pues tienes un serio problema, porque si eres administrador de sistemas debes hablar este idioma. E incluso te preguntaría, no sé cómo sobrevives, porque toda la documentación e incluso las soluciones de muchos de los problemas que se presentan el día a día están en este idioma. Antes de venirte a Alemania con tu planificación, yo te recomiendo personalmente de que te hagas un curso de alemán, por lo menos podrían ser unos 3 o 4 meses antes de venirte como mínimo. Y luego evidentemente te recomiendo que progreses con el idioma, porque si bien puede que en tu trabajo no lo requieran, es bastante importante a la hora de hacer cualquier tipo de gestiones en el país o incluso de manera de supervivencia, hablar con el vecino, ir al supermercado cuando te vayas a registrar con el gobierno y todo ese tipo de cosas. Así que un básico de alemán vendría bastante bien. Si requieres una profesora de alemán, yo tengo una que es excelente, funciona 100% online, y a todas las personas que se la he recomendado a fecha de hoy, más de 5 años después, siguen con ella porque es una gran profesional. El tercer tip que te doy es todas las tecnologías que se manejan en Alemania y que deberías tener una base de conocimientos para tener un currículum bastante atractivo en el país de cara a la búsqueda de personal. Aquí, por supuesto, el número 1, todo lo que tenga que ver con Windows, evidentemente es el sistema operativo más usado del mundo, es necesario. Si eres administrador de sistemas, por supuesto que toda la parte de Windows Server es imprescindible, pero también otro sistema operativo que se lleva muchísimo es macOS. De hecho, tengo un amigo que es especialista en macOS y la mayoría del tiempo trabaja con este sistema. Te mando un gran saludo, amigo mío, y a él le va bastante bien con esta tecnología. Es cierto que es un mercado minoritario, pero hay bastante campo y usuarios de Apple y sobre todo del Mac, que es lo que nos interesa como administradores y técnicos de sistemas de dicha plataforma. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con Linux. Linux es de hecho uno de los sistemas operativos más demandados en Alemania. El rango salarial oscila por encima requiere Alemania y son bastante elevados. Luego, en el apartado de redes se usa muchísimo todo lo que es Sophos, Fortinet, todo lo que tenga que ver con Cisco. Y la de seguridad informática, te recomiendo que también tengas una noción de ello. En el canal de YouTube vas a poder encontrar shorts de aplicaciones como Nessus o Greenbone, que son aplicaciones de búsqueda de vulnerabilidades importantes y demandadas en este país. Si tienes una noción de algunas de las otras, también es bastante atractivo para el perfil que buscan en este país. También, si sabes de cloud computing, todo lo que tenga que ver con Azure, Amazon Web Service, VMware Cloud, todo eso también es bastante atractivo para las empresas. Y por último y no menos importante, mi especialidad, la virtualización. Por supuesto, el número 1 es el VMware, y también
se usa muchísimo todo lo que tiene que ver con Hyper-V, aunque es cierto de que la minoría de las empresas la que lo usan, pero de todas maneras lo dejo por aquí comentado. Tip número 4, si tienes la oportunidad de venir antes al país, te recomiendo que te hagas con una línea de teléfono móvil alemán para que puedan contactarte. Si no lo tienes, de todas maneras, al poner la dirección donde temporalmente te vas a alojar, eso también es válido para dar la sensación de que estás realmente en el país. Yo incluso, antes de venirme, yo no tenía línea de teléfono, pero es un tip que te doy. Apartado un poco de lo que es el tema central del vídeo, te recomiendo que no te metas con las grandes operadoras. Si puedes, al principio, adquirir una línea de prepago sería muchísimo mejor, y cuando ya estés establecido y ya tengas incluso una cuenta bancaria, de eso ya hablaremos en el próximo punto, te recomiendo que te metas con la compañía WinSIM, que es la que yo tengo. No patrocina este vídeo ni ninguna de las compañías que te voy a mencionar luego, pero me ha ido bastante bien y esa es la idea. Con una buena experiencia se recomienda. Luego, el tip número 5 que te doy es la parte del alojamiento. Yo estuve, antes de conseguir el primer apartamento donde viví solo, todo lo conseguí por medio de Airbnb. Puedes alquilar un Airbnb durante un tiempo, yo que sé, 1 o 2 meses, incluso puedes alquilarlo por un mes e incluso negociar con la persona para vivir otro mes ahí mientras buscas un apartamento, y si no, Airbnb para todo. Y por supuesto, la recomendación que te doy es que no trates de alquilar ningún apartamento ni ningún tipo de habitación si no estás viviendo aquí, si no lo has visto previamente, porque hay muchísimas estafas en ese sentido. Así que ojo pelado en ese sentido y mucha suerte en esta búsqueda, porque debo reconocer que la búsqueda de vivienda en Alemania es un proceso bastante complicado y requiere mucha paciencia. Y por supuesto, si tienes un amigo que viene al país y te puede acoger temporalmente, pues muchísimo mejor. Luego, el sexto punto que te doy, que es importante, es el tema de la cuenta bancaria. Por supuesto, la cuenta bancaria que te recomiendo es la N26, es un banco alemán. Cuando yo me la abrí, yo lo pude hacer desde España, pero creo que ya a partir de este momento no se puede, o no estoy seguro. Ya eso es algo que tienes que averiguar tú personalmente. Pero desde hace más de 6 años tengo este banco y estoy bastante contento con él. El tip número 7 que te doy, y por último, tips de búsqueda de empleo, así como los portales de donde buscar empleo. Lo primero y principal que debes de hacer es crear tu currículum en formato Europass. Te voy a dejar el link en la descripción. El Europass es el formato de currículum de la Unión Europea. Yo lo estuve usando desde España y me fue bastante bien. Ninguna empresa me puso ninguna pega, e incluso tiene el formato homologado de la Unión Europea. Y es bastante fácil, bastante intuitivo. Está en todos los idiomas que se hablan en la zona euro. Así que vas a poder hacer tu currículum de una manera perfecta en ese sentido. Luego, una vez que tengas el currículum, te voy a dar los típicos portales que suelen usarse más en Alemania a búsqueda de empleo. El número 1 es LinkedIn, que por supuesto ya lo conoces. Aquí te tengo que dar un tip. Hay muchísimos reclutadores, sobre todo de la India y de Pakistán, que lo que hacen es ver los puestos de trabajo de las otras empresas en Alemania, y también lo hacen en Inglaterra. Luego se van al LinkedIn, contactan a las personas diciéndoles que tienen un empleo para ellos. Una vez tienen tu currículum, se lo ofrecen a la empresa como reclutadores. Esto es una práctica bastante habitual, deshonesta, porque lo que hacen es jugar con los datos de las personas, y así que aquí te tengo que decir que tengas mucho cuidado con eso y no le envíes tu currículum a ningún tipo de empresa que no veas que sea seria. Verifica su página web, habla con la persona, trata de tener una comunicación telefónica o incluso por videollamada, y con eso te aseguras de a quién le envía tus datos, porque muchas de estas empresas lo que hacen es una gran base de datos de todos los perfiles. A mí también me pasó de que años después me seguían contactando hasta por WhatsApp. WhatsApp, como puedes intuir, no es un método correcto para contactar en este tipo de cosas. Las comunicaciones siempre tienen que ser por email o directamente por videollamada, sea por Skype o por Zoom o Microsoft Teams, que también muchas lo hacen. El segundo portal donde se suelen buscar puestos de trabajo es Stepstone. Es bastante intuitivo, fácil, no tienes que rellenar campo por campo tu experiencia, sino que adjuntas tu currículum, pones una carta de presentación, y ahora hablaré de eso más adelante, y con eso te postulas al puesto de trabajo donde creas conveniente. Luego, el tercer sitio es Indeed, pero es una web que recolecta de varios sitios como Stepstone o como LinkedIn. Entonces, si la usas, debes tener mucho cuidado de no postularte 2 veces, porque suele suceder que hay vacantes que ya posiblemente te hayas postulado y luego cuando vas al sitio ya resulta que viene o de LinkedIn o de Stepstone o de otra. Entonces, ten en cuenta eso. Es como un colector, por decirlo de una manera más simple. Y el último que te doy de estos portales es Xing. Está bastante bien, es muy similar a LinkedIn porque sigue básicamente el mismo formato. Igual te digo, lo que te dije de los scammers y de este tipo de personas, ten mucho cuidado también en Xing.
aunque debo reconocer de que en este sitio no están tan presentes. Y por último, te voy a dar 2 recomendaciones al momento de postular a un puesto de trabajo. Número 1 es que hagas una carta de presentación. Eso es muy común y está muy bien valorado en Alemania, todo lo que tiene que ver con las cartas de presentaciones. Si lo puedes personalizar por empresa, mejor, porque esto le demuestra a la empresa tu interés y sobre todo que te has leído la descripción del puesto de trabajo. Y evidentemente de cara a tu primera entrevista es bastante importante ir preparado, sobre todo sabiendo de qué es la empresa y cuáles son las posibles preguntas que puedas tenerle. Y la segunda recomendación que te doy Bueno, ¿y qué te ha parecido este vídeo? La verdad es que lo que me motivó a hacer este vídeo fue no solamente en poder apoyar a todas esas personas que les gustaría venir a Alemania y sobre todo los que son especialistas informáticos como yo, sino que también yo he crecido, he avanzado y he aprendido muchísimo de este país y me gustaría que tú también lo hicieras. Si tienes cualquier otro tipo de pregunta más allá de lo que te dije al principio del vídeo, déjalo en la caja de los comentarios. Voy a traer más vídeos al canal de temática similar, también orientado a la parte técnica, como por ejemplo cómo crear automatizaciones con Automator para macOS. También me gustaría hacer una reseña y darte mi opinión del router Fritzbox y por qué no recomiendo personalmente su compra, así como también otros vídeos que tengo de temática informática. Así que te agradezco tu gran like si te ha gustado este vídeo y también te quiero invitar a que me sigas en mi red de Instagram, donde publico vídeos cortos cada semana. Te deseo muchísima suerte en tu búsqueda de empleo en Alemania y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.